Sus Biblias en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. La semana pasada empezamos este capítulo y vimos cómo el padre habla con el hijo y le dice que no sea fiador. Le empieza a hablar acerca de la economía, del dinero, y le dice que si ha entrado como fiador, que huya, que no se quede ahí. Pero de repente en el versículo número 6 de Proverbios 6, parecería que hay un cambio muy brusco, porque dice así, Proverbios capítulo 6, versículo número 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. En realidad el padre no está cambiando el tema tan bruscamente como quizá nos pudiera parecer a nosotros. Él sigue hablando de la economía, y si recuerdan la semana pasada platicamos que una de las formas para evitar el pedir prestado y todo eso es trabajar. Y es que se debe de trabajar. Pero aquí el padre se va a un extremo y se dirige a una persona que le llama perezoso. Este trabajo, si alguien trabaja, es algo que le va a ayudar a no pedir prestado. Claro, dentro de las posibilidades. El proverbista está pintando aquí un gran contraste entre una hormiga y un perezoso. La hormiga está activa todo el tiempo. Siempre que veamos una hormiga va a estar activa todo el tiempo. Siempre que veamos un perezoso va a estar pasivo y descansando. El perezoso no piensa en el futuro, nada más piensa en descansar. Pero como vemos en estos versículos, la hormiga sí se preocupa por el futuro y por eso está trabajando. Así es de que el proverbista invita al perezoso a que vaya y vea a las hormigas. Y es que nosotros podemos aprender muchísimo de la naturaleza. La persona que escribió este proverbio, Salomón, él sabía mucho. Él se dedicó a estudiar el reino animal y se dedicó a estudiar árboles, hizo disertaciones. Primera de Reyes 4:33 nos dice que Salomón hizo un gran estudio de todo eso. Así es de que lo está diciendo porque él ya lo ha visto, ya lo ha experimentado y se puede aprender mucho de la naturaleza. Él sabía lo que estaba pasando. El mismo Señor Jesús, allá en Mateo 6, 25 y 29, nos invitó a ver a las aves y a los lirios del campo. Así es de que podemos aprender de la naturaleza bastante. Más adelante vamos a ver un poco, pero en Proverbios 30, 25 al 31, se va a pedir que observemos a la hormiga, al conejo, la araña, el león, el macho cabrío. Podemos aprender mucho de la naturaleza. ¿Por qué? Porque nos está hablando del Creador, nos está hablando de Dios. Miren, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Por eso el proverbista está invitando a este perezoso a que vaya y vea a la hormiga, porque nosotros podemos aprender mucho de la creación, porque nos habla de nuestro Creador. Romanos 1, 19 y 20 dice lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. La creación nos habla de un creador inteligente. Por eso podemos aprender de la obra de Él. Y por eso el proverbista lo está llevando a algo que Dios ha creado, y eso son las hormigas.
Dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros podemos aprender. ¿Qué podemos aprender nosotros de las hormigas? Que son pequeñitas. Son muy pequeñitas, pero a pesar de ser pequeñitas y débiles, ellas prevén. Miren, vamos a Proverbios 30:25. Proverbios 30:25 nos habla un poquito más de las hormigas. A pesar de ser pequeñas, miren lo que se nos dice aquí. Las hormigas, pueblo no fuerte. Son pequeñitas, no son fuertes, pero ellas en el verano preparan su comida. Son débiles, pero a veces piensan más con ese pequeñito cerebro que muchos de los humanos. Ellas saben prever porque saben que llegará un invierno. Su fuerza de ellas está en la unión. Y a veces son más unidas que el mismo ser humano. Nosotros buscamos destruirnos y dividirnos. Ellas buscan unirse y en la unión está la fuerza. Saben que todo reino dividido contra sí mismo no permanecerá, como dijo el Señor en Mateo 12:25. Y la fuerza está en su unión. Ahora ellas se comunican muy bien. ¿Quién sabe qué idioma hablarán? Pero se organizan muy bien. ¿Han visto cómo se pasan las cosas? Es increíble. Hacen una fila y se las van pasando. ¿Cómo hacen filas para escalar? Se pone una y otra encima y otra encima. Se comunican muy bien. Cosa que nosotros los humanos, a pesar de que muchas veces hablamos el mismo idioma, no lo hacemos. Entonces podemos aprender nosotros muchísimo de la creación porque nos habla de un creador. Nos habla que tienen ahí la información de un creador, de nuestro Dios. Por eso al perezoso le dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Cuando ustedes leen ve a la hormiga, no significa deber, sino quiere decir, levántate de tu pereza y dirígete hacia donde hay una hormiga. Y es fácil porque las hormigas están por donde quiera. Es fácil encontrar a una hormiga. No le está pidiendo que escale un monte o que haga algo complicado. Entonces la sabiduría está a la mano de él. No le está pidiendo mucho porque es un perezoso. No lo va a hacer. Le está pidiendo algo fácil. Le dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Y ese oh me está diciendo que el proverbista está desesperado de ver a esta persona que no hace nada. Esa exclamación de oh indica que se ha desesperado de verlo. Ahora, ¿qué es un perezoso? ¿Es un holgazán? ¿Es un haragán? Es alguien que no quiere trabajar. A pesar de que está la necesidad, no quiere trabajar. Quiere vivir sin trabajar. No le importan las consecuencias de no trabajar. Él todo lo que quiere es descansar. Y no hay nada de malo en descansar. De hecho, el Señor nos dice, ¿verdad? Que 6 días trabajarás. Al usar la palabra perezoso, da la idea que no quiere trabajar. No le importa, se mueve muy despacio. Y no hay nada de malo en descansar. El problema es descansar cuando hay que trabajar. Ese es el problema, y es que todos debemos de trabajar. Nos guste o no nos guste, todos tenemos que trabajar. Es más, miren lo que dice Juan 5:17. ¿Quién trabaja y mucho? Juan 5:17. Ajá. Hasta el día de hoy, miren lo que dice el Señor Jesucristo. Juan 5:17. Juan 5:17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo trabajo. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Él trabajaba como carpintero. Marcos 6:3 nos da el ejemplo que el Señor Jesús trabajaba y él trabajaba duro. Lo vimos en su ministerio. Es más, los jóvenes
necesitan trabajar. No hay que hacerles la vida fácil. Vamos a Lamentaciones 3:27. Bueno le es al joven llevar su yugo. Bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Su juventud. No, mi hijo no va a trabajar como yo. Le estás haciendo un mal. Es más, desde pequeñitos les debemos de dar responsabilidades para que se acostumbren. Un pequeñito puede recoger sus juguetes, puede recoger un papel, puede llevar algo a la alacena. Todos pueden ayudar de alguna forma. Es más, no hacer tiradero es mucha ayuda también. Si agarran algo, pónganlo otra vez en su lugar. Desde el inicio, en Génesis 2:15 leemos que a Adán se le dio la responsabilidad de trabajar. No es una maldición, simplemente iba a ser un poco más complicado. Pablo dice, si alguien no quiere trabajar, segunda de Tesalonicenses, exactamente. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, el que no quiere trabajar, que no coma. Tan simple como eso. El trabajo es una bendición y todos podemos hacer una clase de trabajo. Si es de que nosotros no debemos de ser perezosos y debemos de trabajar y debemos buscar disfrutar ese trabajo dentro de nuestras posibilidades. Quizás hacemos cosas que no nos agradan mucho. Hay que buscar la forma de disfrutar eso. Hay que buscar la forma de disfrutarlo. Por eso el proverbista está invitando al perezoso a que vaya a la hormiga y que vea sus caminos. Le dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Una vez que se dirige hacia la hormiga, le dice, mira sus caminos. Le pide que vea, que se desplace para allá y que ponga atención, que mire. Y esa palabra mirar me habla de ver algo con mucha atención. No simplemente así de pasada, sino que mire con mucha atención. Y nosotros tenemos la costumbre de ver de pasada y no poner atención en las cosas para aprender. Por ejemplo, todos nosotros conocemos el símbolo de la Toyota, ¿verdad? Algunos manejamos carro marca Toyota. ¿Quién de ustedes pudiera dibujar el símbolo de la Toyota? Les aseguro que muy poquitos, porque vemos, pero no miramos, no observamos con atención. Y hay muchas cosas que vemos día con día, pero no ponemos atención. Y por eso tenemos la tendencia a cometer los mismos errores. El proverbista le dice al perezoso, si quieres aprender, ve hacia ella y pon mucha atención. Este mirar es de mucha atención. Es un mirar con el deseo de aprender. Esa misma palabra se usa en Primera de Reyes, capítulo 10. Miren, vamos a Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 4 y 5. Cuando la reina de Sabá fue a visitar a Salomón. Primera de Reyes, miren cómo vio ella. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 4 y 5. Aquí se traduce como vio y allá como mira, pero en realidad es la misma palabra. Dice, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían sus maestrales, maestresales y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, quedó asombrada. Y es que ella puso mucha atención, no simplemente fue y pasó, sino que puso mucha atención y al ver todo eso, quedó asombrada. Y quedó asombrada con Dios, porque todo eso venía de Dios. El perezoso tiene que
ver, pero tiene que hacerlo con mucha atención. Tiene que hacerlo de una manera que aprenda de la hormiga. Le dice, mira sus caminos, y cuando habla de caminos, habla de su forma de vida. No simplemente ve el camino que sigue, cómo se desplaza, no. Quiere decir, ve su forma de vida, ve cómo vive ella. Es un buen ejemplo para aprender. Y si el perezoso la observa y pone mucha atención, el proverbista le dice, y sé sabio, es decir, adquiere el conocimiento de la hormiga y ponlo a la obra. Eso te ayudará a agarrar sabiduría práctica para la vida. Se puede aprender mucho al observar a nuestro alrededor. Y se aprende lo bueno y se aprende lo malo. Se aprende lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Pero tenemos que observar con mucho cuidado. Miren, vamos a Proverbios 24 para hablar de el perezoso. Proverbios 24, versículo del 30 al 32. Y aquí vemos a alguien que vio a alguien con mucha atención y aprendió de ese ejemplo que vio en la vida. Proverbios 24, versículo a partir del 30. Fíjense lo que dice. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Ahora, pasé junto al campo del hombre perezoso. El perezoso, de alguna forma, tiene un campo, tiene una tierra. ¿Cuántas personas no desearían tener una tierra y la ven como una mina de oro? La trabajan y la siembran y todo eso. Pero miren lo que hay aquí. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. El que es perezoso le falta entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. No le da mantenimiento. Es una minita lo que tiene él ahí, pero prefiere que se le eche a perder. Dice, he aquí por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas había ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Tenía hasta cerca de piedra para protegerla de los animales. Pero como no le dio mantenimiento el perezoso, se destruyó. ¿Y qué hice? Miren lo que dice el versículo 32. Miré y lo puse en mi corazón. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Esa lección le va a servir mucho a este proverbista porque le está dando sabiduría. Él está diciendo, eso a mí no me va a pasar. Yo no quiero llegar al punto del perezoso. Y miren cómo eso tan grande lo está desperdiciando. Cómo esos bienes no le saca provecho. Pero él vio y aprendió y lo puso en su corazón. ¿Cuántos de nosotros no vemos ejemplos a nuestro alrededor? Debemos de aprender buenos ejemplos y malos ejemplos. Entonces aquí vemos a alguien que no supo valorar lo que tenía. Y de ver, aprendió. Y es algo que se nos llama a nosotros. Debemos de ser sabios. También al observar, debemos de aprender. Debemos de ver. Vean vidas destruidas, no sigan ese camino. Vean los ejemplos en la Biblia de grandes hombres de Dios. Hay que seguir esos caminos. Y le dice esta persona al perezoso, mira perezoso, ve. Fíjate, versículo número 6, Proverbios 6, 7. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Esta hormiga tiene sentido común, que es el menos común en nuestros días. Esta hormiga no tiene capitán, es decir, no tiene quien la dirija. Esta hormiga no tiene gobernador, es decir, no tiene alguien que la mande. No tiene señor, es decir, no tiene dueño, y aún así está trabajando y está previniendo para la época cuando no va a tener la oportunidad de trabajar, no va a tener comida. Ella sabe que tiene que cooperar con las otras hormigas para cuando llegue el invierno. Con ese cerebro tan pequeñito, ella tiene más sentido común que muchos de nosotros.
Ella sabe que va a llegar el invierno y se está preparando para ese invierno. Hay muchas cosas que tú y yo sabemos que tenemos que hacer y no necesitamos que nos digan que las tenemos que hacer. Piensa, y más para las cosas y para la obra de Dios. Yo no necesito a alguien que me diga, tienes que leer la Biblia todos los días. Tienes que aplicar lo que has aprendido en el día con día. Tienes que tener comunión con Dios, tienes que orar. No necesito a alguien que me lo diga, porque ya lo sé. Es algo que deberíamos de hacer como hijos de Dios, como creyentes. Y la hormiga, sin tener quien le diga, ella está trabajando. Ella sabe que el invierno va a llegar y se está preparando. Dice que ella prepara su comida, ella está previniendo. Habrá un tiempo donde ella va a necesitar alimento y no va a haber alimento. Por eso ella está trabajando ahorita para estar juntando el alimento. Y no solo eso, ella conoce mejor los tiempos que muchos de nosotros. Ella sabe que llegará el tiempo del invierno donde no se trabaja y ella ya está juntando. Ella tiene muy bien sus prioridades. Ella, en lugar de estar descansando, ella está trabajando. Ella sabe que es tiempo de trabajar. ¿Para qué? Para la comida. Algo básico, pero muy, muy necesario. Debemos de aprender de la hormiga que nuestro invierno tarde o temprano va a llegar. El invierno tarde o temprano va a llegar y a veces no nos interesa. Por ejemplo, cada final de mes, a cada uno de nosotros nos llega un invierno, ¿no? Que el seguro, que esto y que el otro. Yo sé que va a llegar mi invierno. ¿Qué estoy haciendo para ese invierno? Dios proveerá. Sí, perezoso, agárralo de pretexto. Mejor cada que tengas, ve ahorrando poquito, 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 para que cuando llegue tu invierno, ya lo pagues. ¿No crees? El invierno va a llegar. Los automóviles no son eternos. Los refrigeradores no son eternos. Tantas cosas a nuestro alrededor no son eternas. La comida se acaba. Entonces nuestro invierno va a llegar como a la hormiga y tenemos que trabajar. Tenemos que prever como lo hace la hormiga. Hay un invierno peor que nos va a llegar. Y ese invierno se llama muerte. Y muchos están prolongando ese invierno. ¿Estamos listos para nuestro encuentro con nuestro Creador? ¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y puesto nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo? Porque si no es así, el invierno va a llegar y somos unos perezosos y estamos destinados a una condenación eterna. Pero muchos nos la estamos llevando tranquila, tranquila. Hay personas que son tan cínicas que dicen, ya cuando esté cerquita de la muerte, entonces sí, me pongo a cuentas con Dios. Ah, ingrato, ¿no sabes que hoy mismo pedirán tu alma? El invierno va a llegar y la hormiga nos lo está enseñando. Ahora, ¿es pecado prevenir? No, no es pecado y lo estamos viendo aquí con la misma hormiga. Lo que es pecado es poner nuestra confianza en eso que se está previniendo en lugar de poner nuestra confianza en Dios. No poner a Dios en nuestros planes. Miren lo que dice Lucas 12 del 18 al 21. Lucas 12 del 18 al 21. Alguien que en lugar de confiar en Dios puso su confianza en sus posesiones. Lucas 12 del 18 al 21. Un hombre que había trabajado mucho, juntado mucho, y dijo, ¿qué voy a hacer con todo esto? En el versículo 18 dice, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, si Dios quiere, dice ahí, no, dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Para esta persona Dios no está en sus planes. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será?
Entonces no es pecado prevenir, el pecado es poner nuestra confianza en eso y dejar a Dios de lado. Santiago 4, 13 al 15. Nos dice de otra persona que hizo planes y en esos planes no estaba Dios. Santiago 4 del 13 al 15. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí tenemos personas haciendo planes, pero ¿cuál es el problema con eso? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si Dios quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero os jactáis en vuestras soberbias. Dios no está en esos planes. Ellos tienen su vida acomodada. Ese es el problema. Ese es el problema, poner nuestra confianza en esas cosas. El proverbista le dice al perezoso, ve a la hormiga, observa sin tener capitán ni quien la gobierne. Dice, ella recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. En otras palabras, ese trabajo va a tener una recompensa. No toda la vida va a ser trabajar. Va a llegar el momento en que la hormiga va a poder disfrutar de eso que trabajó. Miren Proverbios 12:24. No todo es trabajo. Va a llegar el momento donde la hormiga va a disfrutar. Por eso cuando nosotros estemos trabajando, esa pudiera ser una de nuestra motivación. Hey, voy a poder pagar mis deudas, voy a poder comer, voy a poder hacer esto, lo otro. Proverbios 12:24 me dice, la mano de los diligentes señoreará de aquellos trabajadores, de aquellos que son constantes, mas la mano negligente será tributaria, es decir, es la que va a estar pagando. Tenga en mente que no todo es trabajo. Llegará el día en que podemos disfrutar. Primera de Timoteo 5:18. Dice la escritura, no pondrás bozal al buey que trilla. Ey, está trabajando el buey. Digno es el obrero de su salario. Ey, ya trabajó, muy digno es de que se le paguen y que él use ese dinero. Entonces, no todo es trabajar. Va a haber recompensa. Va a haber recompensa. Por eso nosotros debemos de esforzarnos y trabajar. Y el trabajar, con la ayuda de Dios, podemos usar sabiamente ese dinero y no vamos a tener la necesidad el día de mañana de meternos en problemas financieros. Versículo número 9. El proverbista está desesperado y nuevamente se dirige a esta persona y le llama perezoso. Por segunda ocasión le dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? El proverbista ya está desesperado. Y vaya que lo está escribiendo alguien que fue bien trabajador. Si ustedes leen el libro de Eclesiastés, por ejemplo, Eclesiastés 2:18, van a ver que Salomón era bien trabajador. Y hay una disertación ahí acerca del trabajo, pero él trabajaba mucho. Entonces eso hace más que se desespere al ver este perezoso. El perezoso ha desesperado al proverbista porque llega a ser una amistad muy incómoda. Imagínense, vamos a Proverbios 10:26. No lo hemos visto, ¿verdad? Proverbios 10:26. Un perezoso llega a ser una amistad muy incómoda. Proverbios 10:26 me dice, como el vinagre a los dientes. ¿Alguien ha tomado vinagre? ¿Cómo escalda el vinagre? Es incómodo y ya no puede uno comer. Así es la amistad con el perezoso, llega a ser incómoda. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos.
Cuando hay humo en los ojos no podemos ver, nos hace llorar, es incómodo. Así es el perezoso a los que lo envían. ¿Usted recomendaría a un perezoso para un trabajo? No, los va a hacer quedar mal. Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Ese deseo debería de ser una motivación, ¿verdad? Oye, yo tengo hambre, pues eso me debería de motivar a trabajar. Yo tengo esa necesidad, eso me debería de motivar. Pero para el perezoso, el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Mas el alma otra vez de los diligentes será prosperada, van a tener su recompensa tarde o temprano. Por eso el proverbista ya se desesperó. Proverbios 21:25. Nuevamente el perezoso se la pasa deseando. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Él quiere, pero sus manos, decían por ahí, no queye. Las manos no quieren trabajar, pero él desea, él quiere. Proverbios 16:26. ¿Y por qué creen que Proverbios habla mucho del perezoso? Porque yo creo que es una necesidad grande. Pero miren, a diferencia del perezoso, el alma del que trabaja para sí, porque ¿qué es lo que lo estimula? Su boca, tiene hambre. Oye, yo quiero comer, pues vamos a darle, vamos a trabajar. Pero el perezoso, no. Por eso el proverbista parecería que se ha desesperado. Proverbios 15:19. Fíjense lo que dice Proverbios 15:19. Él, aunque pareciera que su vida es cómoda, en realidad no. El camino del perezoso es como seto de espinas, mas la vereda de los rectos como una calzada. Es incómodo ser perezoso, es incómodo desear y no tener, pero así es como el perezoso quiere vivir. Él no hace ni el mínimo esfuerzo para alcanzar lo básico. Proverbios 19:24. ¿Conoce usted personas perezosas? Están por donde quiera, por todos lados. Proverbios 19:24. El perezoso se mete su mano en el plato, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a la boca lo quiere llevar por la flojera. Hay personas a las que se les facilita bastante las cosas, se les ayuda y no quieren hacer el mínimo esfuerzo. No quieren. Pero la realidad es que aprendemos de los perezosos. Y debemos de tener cuidado porque un perezoso no aprecia lo que Dios le ha dado. Un perezoso no aprecia eso que Dios le ha dado y las facilidades que hay en nuestros días. Ahora, ya les dimos duro a los perezosos, pero hay una pereza que es peor. Y esa es la pereza espiritual. Porque esa pereza espiritual nos va a llevar a una ruina. Y la Biblia nos manda a no ser perezosos, sino a trabajar fervientemente en la obra del Señor. Miren lo que dice Romanos 12:11. Dice Pablo en la carta a los Romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Se nos manda a ser diligentes, esforzados, no perezosos. Y no solo eso, fervientes en espíritu, es decir, con mucho ánimo. La actitud tiene mucho que ver. Sirviendo al Señor. Entonces no debemos de ser nosotros perezosos espirituales. Una vida de devoción y consagración no se da por coincidencia. Vemos a veces ciertas vidas, ciertos hombres en la Biblia, no fue la coincidencia. Tuvieron que trabajar fuertemente.
Por eso nosotros debemos de esforzarnos y no ser perezosos espirituales. Miren Hebreos 6:12. Nuevamente se nos alerta contra la pereza y se nos dice que deberíamos de imitar la fe de sus grandes hombres, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Una vida de consagración no se da por coincidencia. Ya les comenté lo que le dijeron a Paul Washer. Brother Washer, daría mi vida para predicar como usted. Y Paul Washer le dijo a este joven, he dado mi vida para predicar de esta manera. En otras palabras, esfuérzate. La vida no se da por coincidencia. Queremos nosotros que seamos unos gigantes espirituales de la noche a la mañana. No es así. No debemos de ser perezosos. Miren, Hebreos 5:11. Aquí tenemos un grupo de hermanos que eran perezosos espirituales. Pablo ya quería llevarlos a aguas más profundas, pero ellos no pasaban del chapoteadero. Fíjense lo que dice aquí. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Bueno, el escritor de Hebreos, hay una controversia de quién es el escritor. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de un alimento sólido. Pablo quería darles ya un buen bistec espiritual después de tantos años. Él esperaba que ya tuvieran dientes, pero no. Ya estudiamos antes Proverbios 2, 3 y 5. La sabiduría hay que buscarla como la plata, hay que esforzarse. Debemos de poner toda diligencia y empeño, segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Pero no debemos de ser perezosos espirituales, porque nuestro invierno va a llegar como a las hormigas. Y cuando vienen los problemas, las dificultades, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué cara nos vamos a acercar a Dios si hemos sido unos perezosos espirituales? Todos de alguna forma tenemos que estar activos y dejar la pereza espiritual de lado. Queremos que tener una vida de consagración y bendición, eso cuesta trabajo. Veamos a la hormiga perezoso y a lo mejor en lugar de hormigas, veamos a esos hombres de fe en los cuales están escritos ahí en la Biblia. No debemos de ser perezosos espirituales. Las cosas espirituales requieren un gran esfuerzo, un gran fervor. Desearía, pero mis manos no quieren. Así es el perezoso. Le mata el deseo porque quiere, pero no se esfuerza para nada. Tenemos que esforzarnos. Y luego el proverbista dice, ¿hasta cuándo has de dormir? Este perezoso es muy pasivo. La única vez que el perezoso se pone activo es cuando lo reprenden y es para defenderse. Es la única forma de ponerlo activo. Miren lo que dice Proverbios 26:16. En su propia opinión el perezoso es más sabio. Tiene excusas para todo. En su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Él prefiere pasársela dormido. Y si alguien le dice algo, ahí sí se pone activo. El trabajo es bueno. Físicamente es bueno. A nuestros niveles podemos nosotros hacer una labor física. Las personas que duermen de más, como el perezoso, miren lo que les pasa. Este es un análisis clínico médico. La persona que duerme de más tiene mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Las personas que duermen de más alteran su metabolismo, por tanto tienden a la obesidad. Las personas que duermen de más tienen un gran porcentaje de desarrollar diabetes.
También comienzan a pensar lentamente y harán que su cerebro envejezca a mayor velocidad, lo que platicábamos anteriormente. No lo usan y va a estar envejeciéndose porque no lo están ejercitando. Las personas que duermen de más va a hacer que todo lo anterior les ocasione el riesgo de morir prematuramente. Sí, no debemos de armar el dormir porque va a ser nuestra perdición física, mental y emocional. Mejor debemos de salir, caminar, trabajar y disfrutar lo que Dios ha creado para nosotros. Pero ¿qué tal espiritualmente? Despiértate tú que duermes, dice el Señor en el contexto, haciendo relación al libro de Isaías acerca del pueblo de Israel que estaba en una letardía espiritual. Y dice, despiértate tú que duermes. Desean, pero no hacen ni el mínimo esfuerzo. Un poco de sueño, o sea, se duerme. Un poco de dormitar, o sea, toma una siesta. Un cruzar un poco de manos para el reposo, luego se pone a descansar. El proverbista está desesperado. Así vendrá tu necesidad, como caminante, y tu pobreza como un hombre armado. No habrá quien la pueda detener. Debemos de analizar nuestras vidas, especialmente en el ámbito espiritual, porque estamos en un sueño espiritual. Deseamos, pero no nos esforzamos y tenemos que esforzarnos. Eso solo se aplica a los jóvenes, o también a los viejos. No, ahí entramos usted y yo. Quería decir que tenemos a la viuda en el Evangelio de Lucas. ¿Sí? La viuda que tenía aquí 87 años de viuda y ayer pero dice la escritura, dice, y servía. Ajá. En oraciones y ayunos. Es lo que les digo, podemos hacer muchas cosas. Orar. Si la escritura dice que esta viuda servía, es que en la iglesia todos sirven. Todos. ¿Y el cristiano que no sirve? No sirve. No, es que sobre eso dijeron que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, de alguna u otra forma, todos podemos hacer algo. Pero la lección es clara. Va a llegar el invierno y el padre no quiere que el hijo batalle. Es mejor trabajar y trabajar para el Señor, porque habrá tiempo cuando disfrutaremos de ese trabajo. Debemos de tener cuidado con la pereza física, pero también la espiritual, porque el invierno nos va a llegar tarde o temprano.